Buenos días a todas y todos los asistentes a esta sesión. Esta sesión es preliminar a nuestra sesión de cierre de este programa extenso que estamos realizando en el marco de la celebración de nuestro 60º aniversario. Y nos complace que la sesión de hoy, que pudiésemos decir que es previa al cierre, eh, sea asumida por el área de desarrollo económico del CENDES. Y digo que nos complace porque la historia del área de desarrollo económico del CENDES ha estado ligada desde el comienzo, desde nuestra fundación, ¿no? A todo ese esfuerzo investigativo y docente que ha realizado nuestra institución, pero que lamentablemente en el marco de las vicisitudes en que vive la Universidad Venezolana, se ha venido reduciendo en tamaño, porque prácticamente las viejas generaciones, ¿no? Las que estuvieron presentes en el área en los momentos iniciales, en la medida en que la Universidad Venezolana vino siendo asfixiada desde el punto de vista presupuestario y cuya presión más inmediata es la no existencia de renovaciones de cargos, no hemos tenido sino otra opción, y afortunadamente la hemos encontrado, de apoyarnos en el resto de nuestra universidad. Eh, Desde una fecha ya no tan reciente, el área de desarrollo económico prácticamente se ha nutrido de profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Es el caso, por ejemplo, de Humberto García Larralde, que fue jefe del área. Y luego ahora el caso específico de Rodrigo Peraza. Y digo que afortunadamente porque es una expresión de lo que es la Universidad Venezolana, en la cual la resiliencia institucional nos ha obligado a tener que apelar el mayor número de recursos posible. Hoy Rodrigo es miembro del personal docente de CENDES, pero es un área que está relativamente muy restringida en términos de recursos humanos. Y por supuesto hacemos uso de esa figura que afortunadamente en el marco reglamentario podemos hacer de investigadores asociados. Bueno, entonces, con estas palabras previas, le doy la bienvenida a los asistentes, a los que hasta el momento se han incorporado a la sesión, pero de manera particular a Rafael Gallegos Castro, quien es ingeniero petrolero y es profesor invitado de diversas instituciones y universidades, entre ellas IESA, UNIMED, la propia UCB y la Universidad Católica Andrés Bello. Y por supuesto también a nuestro comentarista, al comentarista de la sesión de hoy, Jesús Mora Contreras, que es investigador, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los Andes. Con estas palabras, dejo entonces instalada la sesión del día de hoy y tienes la palabra, amigo Rafael Gallegos Castro. Bueno, muchísimas gracias, doctor Walter. Desde el Centro de Estudio de Desarrollo del CENDES, quiero agradecerle su presencia y darle la bienvenida a todos para este acto que es parte de la celebración del 60 aniversario del CENDES, pues 60 aniversario que ha sido caracterizado por una amplia programación de conferencias, foros, encuentros, conversatorios, todo virtual, bueno, como se están haciendo las cosas de esta manera. De verdad, en nombre del CENDES, quiero agradecer la oportunidad que nos dan de compartir con ustedes acerca de estos temas. Y hoy será un tema muy apasionante, el tema petrolero. El tema petrolero porque todos sabemos, bueno, la existencia, el estado de PDVSA y la necesidad que tenemos de recuperar la industria petrolera.
Algunos hablan de recuperar PDVSA, otros hablan de ir más allá y hacer una nueva industria petrolera. También es importante ver el rol que tendrán las inversiones privadas en esta recuperación y cómo influye el cambio climático y el estado de las inversiones en lo que está sucediendo. Es decir, es un tema muy complejo, pero que hay que enfocarlo y porque es muy importante para el futuro de Venezuela. Seguimos siendo un país petrolero y ya veremos, bueno, qué va a suceder en el futuro. Y para ello estamos luchando y preparándonos. Pues en este sentido, el profesor Rodrigo Peraza nos va a dar una charla, yo creo que apasionante, exploración sobre las perspectivas petroleras de Venezuela. El doctor Rodrigo Peraza es, bueno, profesor, es jefe del área de desarrollo económico del CENDES en la Universidad Central de Venezuela, dilatada experiencia en esta área. Yo creo que va a ser muy rica su charla, por lo cual no dudamos que va a ser muy rica su charla. Luego de él vendrá el profesor, el doctor Jesús Mora Contreras, de la Universidad de los Andes, quien va a comentar la charla del doctor Peraza. El doctor Mora Contreras es investigador, es analista, es asesor académico, es corresponsal de algo muy interesante que estuvo conversando conmigo de una enciclopedia de la energía de Francia. Bueno, es corresponsal por la ULA, como me dijo él, no es que sea periodista, pero sí es muy importante porque allí se publican artículos de energía en francés, en varios idiomas, y los venezolanos podemos acceder a esos artículos, podemos escribirlos, podemos contribuir, porque es muy importante discutir este tema de energía, que mundialmente tal vez es el tema de nuestros tiempos, pues la transición energética y todas estas cosas que están sucediendo. Bueno, la charla del doctor Rodrigo Peraza será de 45 minutos y posteriormente el doctor Mora Contreras hablará durante 20 minutos. Luego de esas charlas, yo les agradezco que vayan haciendo sus comentarios, sus observaciones, sus preguntas vía chat, porque luego de la charla yo leeré esas preguntas para cada uno de los ponentes y ellos harán comentarios al respecto. Muchísimas gracias a todos por su presencia. De verdad los invito a aprovechar esta charla que creo que tiene mucho interés. Les invito en aras del ancho de banda, como están diciendo, y en aras de una mejor comunicación, apagar los que no estén conversando, apagar su micrófono y apagar la imagen. Muchísimas gracias y adelante, profesor Peraza. Muchísimas gracias por su presencia. Buen día para todos también. Mi saludo. Espero que me estén viendo. ¿Cómo está el audio? Se oye bien, se oye bien. Tal vez un poco más cerca, pero se oye bien. Ok. Efectivamente, el tema que me han asignado es un tanto extenso y es producto de un trabajo de investigación que he venido realizando durante este año ahí en el área de desarrollo económico del CENDES. Y yo le he enviado a todos ese trabajo para que lo lean con calma y por supuesto también para que hagan los comentarios, porque es un trabajo de investigación que está siempre sujeto a comentarios, a observaciones, a lo que ustedes en realidad tienen convenido, los que están escuchándome y aquellos que también lo recibirán, les agradezco mucho los comentarios. En ese trabajo hay una primera parte que pretendo de alguna manera resumir lo que eran las características principales de PDVSA hasta el año 1998, porque realmente la historia de PDVSA la he tenido que dividir en dos partes. La primera parte, que repito, es hasta el año 1998, pues está caracterizada por una serie de aspectos. Ustedes la pueden leer allí, pero que yo no voy a poder comentar aquí extensamente porque me quiero concentrar en el tema principal, que es la parte 3. ¿Ok? Sin embargo, no se ve la presentación. Una rápida pasada sobre el contenido de la primera parte. El contenido de la primera parte comienza con
un comentario que hago sobre el alcance de la autonomía administrativa, donde el centro de la cuestión está en que PDVSA, aquella PDVSA que arrancó en el año 1976, pues sí disfrutaba de una autonomía administrativa dentro de unas reglas establecidas por el representante del accionista, que era el Ministerio de Energía y Minas, o con el nombre que varias veces fue cambiado. ¿Ok? De manera que eso es muy importante, la autonomía con la que PDVSA trabajó, que no era independencia ni mucho menos, como se ha querido hacer ver, porque los petroleros saben que estábamos sometidos a una serie de controles como nunca lo tuvimos incluso antes en la etapa concesionaria. Después, otro comentario que hago también muy importante, muy a tiempo, es lo que se refiere a la meritocracia, que también ha sido, como todos sabemos, un poco ironizada, vamos a decir, prácticamente, por aquellos que no entienden lo que es la meritocracia y que sobre todo no la saben practicar, como lo han demostrado los críticos. También siguiendo, ¿verdad?, en la línea del discurso que he elaborado, pues tenemos la política petrolera de Venezuela del año 1999-2014, donde estoy aprovechando trabajos muy importantes que han hecho. Aquí en Venezuela se ha escrito mucho y se está escribiendo, a Dios gracias, sobre política petrolera. Bueno, son bastante numerosos los autores que se dedican a este tema de Venezuela, ¿no? Y yo he seleccionado, ¿no?, que voy a mencionar allí y que me refiero a mi buena Olivero, profesor, economista, que en mi opinión es muy interesante, y también a un amplio estudio que llevo a cabo, bueno, varios estudios llevo a cabo, pero entre ellos uno que nos dejó afortunadamente antes de fallecer mi querido amigo, que Dios lo tenga en la gloria, Ramón Espinaza. Ramón Espinaza fue siempre un gran estudioso del tema petrolero, además de que trabajó en PDVSA y en Maravén. Bueno, que yo sí estoy utilizando trabajo de otros autores que ya están allí mencionados, ¿no? También he aprovechado un gran trabajo del profesor Jesús Mora Contreras, a quien saludo y agradezco que desde Panamá está conectado con nosotros y participando. Jesús también es un gran estudioso del tema petrolero de academia, ¿no? Y en realidad Jesús es muy prolífico, que es siempre produciendo. Y realmente yo recomiendo a mis alumnos y recomiendo a todos los que me están escuchando que lo tengan en cuenta, porque la forma en que Jesús explica es muy ilustrativa. Yo lo recomiendo ampliamente. También, por supuesto, los escritos que periódicamente lleva a cabo Rafael Gallegos, a quien le agradezco mucho su participación. Bueno, en los movimientos, o de acuerdo pues a lo que plantea Jesús, él divide, analiza el desempeño petrolero en ese periodo 2014, perdón, lo analiza a través de los movimientos internacionales llevados a cabo por
en la petrolera venezolana, ¿verdad? Y que tiene que ver con los movimientos ante la OPEP, con los movimientos en el ámbito americano, la integración también de América Latina, ¿no? Los movimientos, los intentos hicieron de conectarnos con los Estados Unidos, y después pasamos a un punto que es la parte nacional, ¿no? En donde un elemento pues, distintivo es el nuevo marco normativo formal, o sea, el conjunto de leyes que en el gobierno del presidente Chávez llevaron a cabo, que fueron muchas, por cierto. En realidad, pues, en todos esos instrumentos legales, lo que se demostró era que el gobierno, sin lugar a dudas, iba a utilizar a PDVSA como un instrumento político, ¿no? Y de luego quedaba muy atrás aquella autonomía que les hablé al comienzo, ¿no? Entonces, eso lo que también algunos llamaron la nueva PDVSA, o sea, la PDVSA que arranca a partir del gobierno del presidente Chávez en el año 1999, ¿no? Ok. Como les digo, voy a pasar un poco rápido esta parte, ¿verdad? Para concentrarme en la parte número 3. En la segunda parte del trabajo, en el trabajo nos referimos al fortalecimiento de la conciencia medioambientalista, es decir, tratamos también de darle la dimensión que le corresponde a la parte del medio ambiente y ecológica, ¿no? Del sector petrolero, que ha sido pues siempre muy criticado, porque en verdad el petróleo es contaminante, eso no se puede negar ni se puede tapar, pero también es verdad que la industria petrolera a nivel nacional e internacional ha hecho esfuerzos muy importantes para tratar de contrarrestar esa contaminación, ¿verdad? Y esos efectos. Y entonces, en ese sentido, hay un punto en el que me refiero a los ecosistemas y la industria petrolera. Ya entonces, entrando en el tema más central, es la tercera parte, que es el análisis del entorno, ¿no? Y entonces, en el análisis del entorno, vamos a ver, en primer lugar, ¿no? Una visión a mediano y largo plazo del entorno internacional, para después pasar a una visión también de mediano y largo plazo del entorno nacional. Y finalmente tenemos reflexiones que yo llamo reflexiones conclusivas, que es eso, una especie de conclusiones donde aprovecho también para agregar algunos elementos, no solamente míos, sino también de algunos autores que yo señalaré en su momento. De manera que voy a entrar entonces en la parte tercera, que se refiere al entorno internacional. La parte tercera. Ok. No se preocupen que ya vamos a llegar. Ok, ya estamos en la tercera parte. Súbelo. Ok, entonces fíjense, ahí tenemos el entorno internacional y el entorno nacional. Vamos a comenzar con el entorno internacional y el primer punto es el aspecto social del entorno internacional, ¿no? Esto aquí no me lo puedo quitar. Porque no voy a ver ahí. Es que me está tapando. Ajá, ok. Ahora sí. Menos mal tengo aquí una buena asistente.
en lo que se refiere al entorno social internacional, ¿no? Un elemento que ha significado realmente un gran cambio, una especie de revolución, lo que se llama la sociedad del conocimiento, ¿ok? Está dominando las relaciones de intercambio, las relaciones individuales y organización que se llevan en este medio, ¿no? Entonces, esto ha sido también gracias al desarrollo de la informática y de las telecomunicaciones, pero también, ¿verdad?, la oportunidad que han aprovechado muchas personas para avanzar, para profundizar en el tema, ¿ok? Porque lo demás no sirve de nada, ¿no? Este conocimiento, y gracias a todos estos medios, pues le ha dado o tiene un carácter grandemente muy dinámico, ¿no? De manera que ese carácter dinámico ha hecho que aquellas ventajas, aquello que llamábamos las ventajas competitivas, ¿no? Ahora son muy dinámicas, ¿no? Y desde luego pareciera que las barreras de entrada en el sector petrolero se han hecho como más elevadas, más complicadas, ¿no? Para algunos, ¿no? ¿Ok? Pero es verdad que visto desde otro ángulo, en teoría hay más posibilidades también de entrar en esa discusión, en ese mercado, ¿no? Y bueno, ahí traigo a colación algunos testimonios que apareció hace ya unos años, en el año 93, en la revista Fortune, ¿no? que allí menciono, ¿no? Y entonces está ya en aquella época anticipaban lo que ha venido después, ¿no? Una economía basada en la información, es decir, apoyada en la informática, cambios organizacionales y la globalización, que en teoría, como lo que también muchas más instituciones y personas puedan intervenir, ¿no? Entonces hay una fe que pareciera que caracteriza todo eso, este nuevo tiempo, que es lo que se denomina la materialización de la economía. ¿Sí? Como conclusión al entorno social internacional, presento en primer lugar, ¿no? La sociedad está en un proceso de transformación acelerada y radical, ¿no? ¿Okay? Con una revisión continua del papel del Estado. Ahí más o menos leo porque está allí clarito, ¿no? La transición origina cambios, ¿no? Cambios o tipo shock, ¿ok? O sea, rápidos de valores, y acentúa las tensiones, países industrializados y los países en vías de desarrollo. También hay tensiones crecientes y mayor segregación entre personas capacitadas. Menos capacidad del Estado para equilibrar las oportunidades, innovación continua como clave de la competitividad, y por último, el cambio social promueve la desmaterialización de la economía y un menor consumo de energía. ¿Okay? Eso como conclusión de ese aspecto. Después nos vamos al entorno geopolítico, ¿no? Cuando el entorno geopolítico indicamos las fuentes de inestabilidad, ¿verdad? Donde como elemento el debilitamiento de la soberanía nacional, y aquí recurro a Peter Drucker, que nos plantea tres características de ello, ¿no? El regionalismo, el transnacionalismo, el tribalismo. ¿Sí? No puedo entrar a explicar cada una porque el tiempo no me lo permite, pero
Ustedes lo tienen allí, pero sobre todo en el trabajo que está mucho más explicitado, ¿no? También habla de las fuentes que empujan el cambio social y a la edad del conocimiento. Y entonces, entre esas fuentes está la globalización, la concientización de valores globales y la disminución de la cohesión social. ¿Okay? Siguiendo, ¿verdad? Tenemos otro aspecto que es la presencia de lo que llaman estados radicales, ¿no? ¿Ok? Y entonces estos estados radicales promueven situaciones como cambios acelerados, como escasez y frustraciones, y como búsqueda o reafirmación de valores propios, ¿no? Con unas características muy específicas, ¿verdad? Y con objetivos muy agresivos en contra de otros, con un compromiso profundo con esos objetivos y con una capacidad de ejecución externa también importante, ¿no? También en este ámbito hay unas consideradas potencialmente conflictivas. ¿Ok? Esas áreas consideradas conflictivas potencialmente son, en primer lugar, bueno, ahí coloco la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas porque fue el origen, ¿no? Pero en verdad, hoy en día, pues ya más bien está Rusia como la representante, lo que ha quedado de aquello que, por cierto, está ocupando un puesto muy, muy importante en el concierto petrolero mundial. Rusia, ¿no? Uno de los grandes petróleo del mundo, de los más grandes productores de petróleo del mundo. Primero o segundo, ahí está la pelea. Primero, segundo, ahí están ellos. Entonces, el papel de Rusia es muy importante, y lo será, sin duda alguna, especialmente con Putin, ¿no? También tenemos el papel del Medio Oriente. ¿Okay? El Medio Oriente, pues ya sabemos, ha sido muy complicado por la situación política que se ha presentado, que ha tenido muchos cambios, ¿no? Y que ha de alguna manera también modificado mucho en la relación de Occidente con los países que configuran el Medio Oriente, específicamente el Medio Oriente petrolero, donde sabemos que están los grandes productores y exportadores de petróleo. ¿Okay? Y China. ¿Okay? China definitivamente es un factor sumamente importante en esto, en el mundo petrolero, ¿no? Y entonces en China pues hay un crecimiento económico visto globalmente de gran significación, quizá un poco desacelerado en los últimos años. La expectativa que se tenía bajó un poco, pero de todas maneras sigue siendo China, ¿verdad? Un país que hay que estarlo siempre monitoreando, porque China va subiendo continuamente. Sin embargo, como ustedes ven allí en unos datos que doy, pues en China también hay, dentro de ella hay unas grandes desproporciones en lo que se refiere a la distribución individual del ingreso, pero bueno, eso es un problema más de ellos que de los que estamos desde afuera, ¿no? El caso de Estados Unidos, bueno, Estados Unidos también tiene sus problemas. Allí ven ustedes algunas de los factores que hemos identificado como también problemáticos en los Estados Unidos. Ellos también han tenido pérdidas de valores. Ellos tienen un problema en lo que se refiere a la composición étnica, ¿no? Y también ellos han intentado pues ver cómo hacen para depender menos del petróleo importado, ¿no? Y bueno, ya comentaremos un poquito más adelante que no punto, ¿no? En el caso de Latinoamérica, pues tenemos lo de siempre, ¿no?
desequilibrio extremo en la distribución de la riqueza, atrasos, por supuesto, en el nivel de educación, ¿verdad? Y la hostilidad hacia el externo en lo que se refiere a las responsabilidades, ¿no? Bueno, ¿saben qué? Lamentablemente se ha hecho un tópico en América, en Latinoamérica, el que siempre le echamos la culpa a los de afuera, ¿no? Nosotros nuevamente no asumimos mucho las culpas propias y eso ha sido también un factor de atraso. En conclusión, tenemos, en lo que se refiere al entorno geopolítico, necesidad de una organización de la sociedad y redefinición del rol del Estado. La disminución de la soberanía obliga a redefinir las relaciones internacionales, convulsión externa y amenaza de la soberanía que introducen inestabilidad en las reuniones, en las naciones y la inestabilidad global, o debido a la estabilidad global, los países industrializados enfatizados criterios de seguridad energética. Esos son, digamos, las características más importantes. Al entorno que llamamos conservación ambiental, en primer lugar tenemos, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con la concientización creciente de este tópico, ¿no? Sin duda, con el correr de los años, todo lo que es la conciencia del medio ambiente ha ido creciendo, se ha ido profundizando. Pero hay una serie de problemas muy, muy importantes que están allí, que ustedes pueden ver allí anotados, como la deforestación, la salinización de los suelos, la desecación, etcétera. No se las voy a leer todo, ahí están. ¿Ok? Sí, subo un poquito más. Ok. Bien, desde el punto de vista de las responsabilidades y los impactos causados, pues tenemos daños comprobados a las personas con su respectivo costo, conciencia del riesgo del posible daño y apreciación del valor del ambiente. O sea que, como vemos allí, ¿no?, en los impactos también hay efectos que son positivos. ¿Ok? Después, los aspectos, vamos a entrar en lo que se refiere a los aspectos de política ambiental, ¿ok? Y entonces allí observamos que las necesidades de los países industrializados y los países en desarrollo son diferentes, ¿no? Y hay incertidumbre acerca sobre los efectos del medio ambiente relacionados con las actividades económicas. Incluso en los Estados Unidos, bueno, ustedes vieron cómo la posición del presidente Trump era en eso muy radical y cambió muchas cosas, ¿no? Para citar solamente el caso más extremo, ¿no? Pero también hubo cambios con los presidentes anteriores, ¿ok? De manera que no... Esto no fue exclusivo del presidente Trump. Él quizás fue el más extremo, en cierto modo, sobre todo por la forma en que lo planteó. Ok, después, estrategia ambiental de los países industrializados. Bueno, en esa estrategia distingo las restricciones ambientales que son ahora más severas, el aumento de la eficiencia, es una economía más eficiente y el apoyo a las iniciativas voluntarias en esta dirección. ¿Ok? También se están ampliando los esfuerzos de cooperación con los países en vías de desarrollo. Como conclusiones tenemos elevada responsabilidad de los países industrializados en materia de conservación ambiental, en la doble de cooperación internacional y difusión tecnológica, y restricciones ambientales más severas y aumento de la eficiencia bajo cualquier escenario.
entrando en el entorno económico, tenemos cuestionamientos de los modelos económicos, ¿no? Y están los casos más emblemáticos de Japón, Estados Unidos, Europa, específicamente el caso de Alemania, ¿no? También tenemos reestructuración micro y macroeconómica, constructivo costo social y una característica que es el gradualismo, ¿ok? Después tenemos integración del mundo socialista, cómo ha sido y se ha dado esa integración y el crecimiento económico mundial. ¿Okay? Un crecimiento económico mundial que, como le decía, pues se programó a un ritmo y ha ido a un ritmo menor por una serie de razones, ¿no? Ok, como conclusiones al entorno económico menciono, subo un poquito, ok, debido a los cambios sociales y a sus implicaciones, se está llevando a cabo una reestructuración micro y económica con un costo social, con un costo social que induce unas estrategias de gradualismo. Y ya le dije que el gradualismo entendido como un proceso más lento, ¿no? Pero también proteccionista y con menor crecimiento económico. Y hay un interés estratégico para la integración del mundo socialista, aunque esto posiblemente lo vean como un de las oportunidades para los países en vías de desarrollo, que no van en esa órbita. Ok, entrando en el tecnológico, tenemos que la demanda energética dependerá del crecimiento económico y de la penetración de los avances tecnológicos. Allí menciono, ¿verdad?, una serie de efectos de las tecnologías que no voy a detallar por tiempo, ¿sabes? Quiero ver si puedo abarcar todo lo que me propongo. Entonces, ahí están los efectos de las tecnologías, allí planteados. Seguimos con el potencial de mejora en lo que se refiere a la eficiencia, ¿ok? Y entramos en un punto que es la demanda de petróleo por sector. Entonces, allí planteo que a excepción del sector transporte, la utilización de los productos derivados del petróleo presta competencia en todos los demás sectores. ¿Ok? En lo que se bueno, ya no quiero entrar en más detalles allí para no consumir tiempo. ¿Ok? Y entonces las conclusiones del entorno tecnológico son que existe un amplio potencial de mejoramiento de la eficiencia energética y a largo plazo el petróleo es sustituible en cualquiera de sus aplicaciones energéticas. En segundo lugar, hay una elevada probabilidad de aumentar la oferta petrolera en los países no OPEP. Ya lo estamos viendo. El cambio social mundial afectará el patrón de consumo energético, exacerbado por el impacto del COVID-19, por lo que es arriesgado a adelantar un pronóstico más concreto, ¿no? Sin duda alguna que esto del COVID ha hecho o ha creado la necesidad de revisar todas estas cosas, ¿no? Yo agregué en el trabajo, quizás no me dé tiempo de comentarlo hoy, agregué en el trabajo un comentario sobre una incidencia inicial que se aprecia, ¿no?, en toda la política petrolera derivado de la pandemia, pero no quiero entrar en detalles porque esto está todavía muy incipiente. Hay que esperar un poco más, a mi juicio, para tener un criterio un poco más claro, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos en el ámbito de la investigación, no podemos precipitarnos. De manera que por eso es simplemente, sí estamos muy pendientes de ello y en futuras oportunidades seguramente lo tendremos que considerar. Ok, seguimos.
Ahora vamos a ver visión de la demanda de energía. Ok, decimos en este sentido, en cuanto a la visión que tenemos, que el petróleo mantendrá la primacía entre las distintas fuentes, ¿ok? Es decir, a pesar de lo que hemos dicho hace un momentito, ¿no? El petróleo va a mantener la primacía de todas maneras, ¿no? Bajará quizá o bajará su porcentaje, su nivel de porcentaje, pero mantendrá la primacía. La demanda tendrá un tono moderado. A largo plazo, las tasas de energía provenientes de gas natural y el carbón amenazan con sacar el petróleo de su posición. Bueno, ok. Si se considera el ahorro de energía como una fuente, sería, es que me está entrando una información que me está tapando un poco la cuestión. Si se considera el ahorro de energía como una fuente, ella sería de crecimiento debido a la mayor eficiencia gracias a tecnología. ¿Ok? El ahorro de energía. En lo que se refiere a la oferta-demanda de petrolera, en el mediano plazo, la producción no OPEP tiene un crecimiento sostenido y en lo que se refiere a la OPEP, pues mantendrá su condición de regulador del mercado. ¿Okay? Incertidumbre del mercado petrolero. ¿Cuáles son esas incertidumbres? Bueno, tanto en la oferta, la demanda, hay una serie de razones para esa incertidumbre, ¿no? Y estas incertidumbres pues tienen una traducción en los precios. ¿Ok? Modelo de demanda de Estados Unidos repetible por los... Ok. El papel de los Estados Unidos siempre es un papel muy importante y de gran incidencia para muchos países, especialmente también para nosotros, ¿no? A pesar de que nosotros hemos dado muchísimo, ¿no? La relación volumétrica con los Estados Unidos, ¿no? Pero siempre tenemos que ver política petrolera de ellos. Y entonces, en ese sentido, pues ellos están desarrollando un modelo de desarrollo petrolero que por supuesto no es repetible por los países en vías de desarrollo e incluso por otros países, los países industrializados. También la demanda para consumo más moderado, ellos están haciendo un gran esfuerzo en este sentido, también propugnando una mayor eficiencia energética, ¿ah? Y hay estimaciones según las cuales la demanda hacia el año 2024 podría estar alrededor de los 100 millones de barriles por día a nivel mundial, no a nivel de Estados Unidos, a nivel mundial. Y el crecimiento será principalmente de los países, o se le otorga un crecimiento importante a los países en vías de desarrollo. En lo que se refiere al cuestionamiento de la seguridad energética, encontramos, hay una aproximación hacia el año 2030 de que más o menos el 70% de la producción mundial de petróleo vendría de los países del Golfo Pérsico, ¿no? Con todo y lo que han anunciado los Estados Unidos y el fracking, ¿no? Okay, que en Estados Unidos está dando un gran impacto porque está aportando producción, pero que también hay que ver los obstáculos que le están poniendo, especialmente desde el lado de los ambientalistas, por el efecto destructor que tiene esta modalidad. Se estima que las políticas de seguridad energética de los países industrializados continuarán vigentes. Un objetivo claro será el equilibrio entre las pautas medioambientales y el suministro energético en condiciones óptimas de seguridad, calidad y precio, ¿no? Esto lo estamos viendo. El sector energético es vital para el cabal desenvolvimiento de la población
y de su calidad de vida. O sea que la energía sigue jugando un papel, o seguirá jugando un papel preponderante. En lo que se refiere a las estrategias de las empresas petroleras, allí mencionamos algunos elementos, ¿no? Bueno, seguimos, o seguirán las empresas más importantes en lo que se refiere a producción y comercialización de productos derivados, seguirán jugando un papel preponderante, de las cuales, eso sí, el cambio es que ahora de esas 10 empresas importantes, 6 son de capital privado, pero 4 son de propiedad estatal. ¿Okay? Ya no hay un dominio casi total como lo había pocos años antes de la empresa privada. El progreso de la nueva y el éxito de la extracción de petróleo está condicionado por un complejo conjunto de factores políticos, técnicos y económicos. ¿Okay? Estas sociedades tienen como objetivo principal asegurarse facilidades de producción. ¿Okay? Eso es, por supuesto, de parte de los países industrializados. Lo que se refiere a las estrategias de las empresas petroleras gubernamentales, ¿verdad?, que han adquirido, como les decía, un gran papel en los últimos tiempos, pues tenemos que, en primer lugar, mencionar altura a la inversión foránea, ¿no? Ellos solos no pueden. ¿Okay? Una porción minoritaria de las acciones se está cotizando ya en la bolsa. ¿Okay? Lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Arabia Saudí, en el caso de Kuwait, y hay otros países también. Implementación en las áreas demandantes de recursos técnicos y financieros, ¿no? Y hay adversión en producción, desarrollo, en costos, etc. Es decir, las empresas gubernamentales son menos propensas a dejarse. Eso es lo que queremos significar allí, ¿no? En lo que se refiere a las condiciones fiscales, bueno, la estructura tiene que ser también atractivo para que puedan de alguna manera captar inversionistas, porque ellos necesitan inversionistas, obviamente, ¿no? Pero tiene que ser unas condiciones que atraigan a ese capital, a esos inversionistas, ¿no? Y también, pues, ellos necesitan del conocimiento, como ya dijimos, que va a ser preponderante, y específicamente la materia geológica, para poder avanzar en lo que es el comienzo de toda la petrolera, que es la exploración. Después, en lo que se refiere a la incertidumbre en la oferta de los no OPEP, puede afectar sin duda alguna, de alguna manera, ¿no? ¿Okay? Y entonces se habla de que hasta 5 millones de barriles por día pudiera llegar esta oferta, ¿no? Que desde luego de alguna manera supone una resta a la posible oferta de OPEP, ¿no? Hay un incremento de la producción rusa y el nivel de declinación de los Estados Unidos o del mar del Norte va a tener una gran incidencia, ¿no? Ok, en cuanto a las acciones de respuesta al entorno energético, tenemos que los países industrializados han promovido la seguridad energética, como ya mencionamos, ¿ok? Y propiciando de fuentes y promoviendo una mayor eficiencia energética e imponiendo impuestos que impidan un abaratamiento excesivo de la energía. ¿Okay? En lo que se refiere a los países consumidores, han mantenido una estrategia de reducción de costos, abriendo sus economías a la entrada de capitales e incentivos fiscales para la producción petrolera. Entonces, ahora vemos allí las conclusiones del entorno energético,
¿ok? Las vemos rapidito. El petróleo continuará un rol importante, ya lo hemos dicho varias veces. Existe la posibilidad de que el incremento de la demanda sea leve por la alta penetración de la eficiencia, por el moderado crecimiento económico y por el aumento de la demanda esperada principalmente en los países en vías de desarrollo. Ya va que se me fue para allá. Ok, ahora vamos a pasar a los escenarios. Ok, entonces en los escenarios. Profesor, disculpe, le quedan 5 minutos. Ay, coño. Bueno, podemos poner unos 6 o 7, pero la idea es que vaya redondeando. Gracias. Okay. Gracias, Rafael. Ok, bueno, tenemos ahora los escenarios con las fuerzas motrices. Voy a tener que, volar, pues, con las fuerzas motrices, donde mencionamos el escenario del nuevo feudalismo, el escenario del nuevo mercantilismo y el escenario del mundo verde, con 4 escenarios y el escenario de confrontación. Ok, no puedo definir porque no tengo tiempo. Ok. Después, en lo que se refiere a la lógica de los escenarios, o sea, la forma como operan esos escenarios, también allí hay una indicación que no la puedo comentar porque no tengo tiempo. Y entonces viene una cuestión, ¿verdad?, de lo que se visualiza como demanda mundial de petróleo. Entonces voy a seguir, ¿ok? Y también hay una referencia a los precios y la evolución del mercado petrolero, y ahí traigo a colación un testimonio de un autor muy importante que es el profesor Austin Noren. ¿Ah? Bueno, allí van ustedes la conclusión del análisis escenario del entorno internacional petrolero, y entonces en el mediano y largo plazo el crecimiento de los países industrializados será limitado. Los países en vías de desarrollo son los que crecerán a más ritmo. El mercado de Estados Unidos se mantendrá más restrictivo. El mercado latinoamericano perderá dinamismo y será más eficiente. Y el área de Centroamérica y Caribe ofrece cierto atractivo, pero el volumen de su demanda es bajo. No se puede perder de vista a Guyana. Ok. Entonces, los riesgos y oportunidades allí están señalados, no los puedo comentar porque ya no tengo tiempo. Los riesgos y oportunidades, y viene el resumen del internacional, ¿verdad?, que ustedes los pueden apreciar allí. No lo voy tampoco a mencionar por el tiempo que ya se me agotó. Entonces, bueno, lo que me quedaría sería la visión nacional, ¿okay?, que realmente de acuerdo y respetando los tiempos que se han fijado, no tengo la oportunidad de ponerlo. Vamos a ver si me dan un chance en las preguntas, porque lamentablemente yo tengo que ser respetuoso de los tiempos, y en ese sentido no le quiero contar vida a mi amigo Rafael. De manera que, Rafael, creo que ya acabó el tiempo. Bueno, profesor, de todas maneras, puede tener unos 3, 4 minutos para que cierre armónicamente, si lo considera. Y después vamos, y en las preguntas, obviamente, tiene tiempo para explicar lo que no haya quedado bien claro según su concepto. Okay. Entonces, sigue más vamos a la parte conclusiva, sigue. Reflexiones conclusivas. Bueno, hay muchas, ¿no? Voy a señalar algunas, ¿no? Los testimonios de Ramón Espinaza y de Luis Olivos, que ya les mencioné, es muy importante. Seguimos, ya les mencioné algo de ello, de manera que aquí lo que hago es resumir aquello, de manera que no lo voy a repetir. Sigue, sube. Tras más de 15 años, entre el 99 y 2014, se observa un manifiesto deterioro gerencial y operativo en PDVSA y una alta politización.
A la par, la situación financiera de la corporación, especialmente la referida a su flujo de caja, no es buena. Existe mucha reticencia a publicar los estados financieros, lo cual contradice la propaganda oficial de que ahora es de nosotros, entre comillas. Después, otro aspecto es que la relación petrolera de Venezuela con China, que es el país de mayor crecimiento acumulado en las 2 primeras décadas del siglo XXI, ha redefinido las alianzas tradicionales, especialmente con Estados Unidos, considerado la mayor potencia del mundo. El académico de dicha relación bilateral aproxima el debate en torno a la transición desde la cooperación hacia la dependencia, ¿no? ¿Ok? Hago referencia también a un ensayo de la Fundación Frederick Ebert, ¿no? Que le publicó a dos autores, dos politólogos venezolanos, Carlos Brand y Carlos Piña, ¿verdad? Que también es muy interesante el trabajo de ellos. Recomiendo su lectura. Seguimos, sigue subiendo. Ok, ahí menciono también a Miguel Ángel Santos, ¿verdad? Que en un trabajo Bases para el diseño de un plan de reconstrucción nacional, coordinado por Miguel Ángel Santos, hay también aspectos sumamente importantes y es un trabajo muy interesante. Es un poco extenso, obviamente, como todo trabajo de investigación, repito, pero muy interesante este trabajo que coordinó Miguel Ángel Santos y que también recomiendo. Sigue. Vamos a ver. Ok, estoy seleccionando. Ok, sigue subiendo para ver si hay algún aspecto. Bueno, hay allí algunas preguntas, algunos planteamientos de qué hacer y allí ustedes podrán apreciar lo que al respecto estamos diciendo y están también recomendando algunos otros, ¿no? Sigue. Ok. Bueno, ¿qué hacer con PDVSA? Es una pregunta también como decían antes, 64,000 lotes, ¿no? Aquí traigo a colación, ¿no? Lo que plantea Murphy, ¿no? Que dice que si algo puede salir mal, saldrá mal. De manera que yo definitivamente estoy del lado que piensen que hay que inventarse otra cosa. No, eso sí, no, inventarlo, pero en consenso. Muy importante en consenso. ¿Okay? De manera que, ¿cuál será lo que llamaríamos una nueva PDVSA? Que a lo mejor ni siquiera se va a llamar PDVSA, no lo sé. Hay que buscar, hay que hacer un gran esfuerzo por lograr un consenso. Pero yo creo que se puede lograr, sin duda alguna. De remendar lo que ya está, de remendar lo que está. La historia no es buena en este sentido. Y entonces yo traigo a colación un caso muy cercano, que es el caso de Pemex. Si nos ponemos a ver cuántos intentos nos han hecho en Pemex de que realmente se enderece, etcétera. Y sin embargo, a la larga vuelve a caer otra vez. De manera que, bueno, ya con esa experiencia, Pemex se siente como inclinado a buscar otra forma, ¿no? Una reingeniería completa, ¿no? Que a lo mejor, a lo mejor a mí no me preocupa mucho si se va a llamar nueva PDVSA o como sea, ¿no? Lo que me preocupa realmente es que haya un modelo que realmente, ¿ok? Entonces, bueno, para hacerte la vida difícil, Rafael, entonces lo cortamos hasta aquí. Perfecto, profesor. Perfecto, y de verdad muchísimas gracias. Creo que es una charla muy completa, sumamente completa, que a mí personalmente, que trabajo el tema, lo veo como un reto a profundizar en el texto que genera esta investigación, porque toca todos los puntos que hay que tener en cuenta para un análisis tan complejo. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, continuamos ahora con el profesor Mora Contreras, quien va a hablar durante unos
unos 20 minutos a esta charla y al tema. Pues el doctor Mora Contreras, como ya le dije, es una persona con mucha experiencia, un hombre, un escritor de este tema energético, un estudioso, un abogado con posgrado en energía, pero muchísimo trabajo en la parte energética. Y de verdad yo sé que va a llenar muchísimo las expectativas. Entonces, en sus manos, profesor Contreras, muchísimas gracias. Y luego el profesor Contreras vendrá a la sesión de preguntas y respuestas vía chat, por supuesto. Muchas gracias, profesor. Adelante. Bueno, buenos días para todos. Debo primero agradecer a mi buen amigo, el colega Rodrigo Peraza, por honrarme a hacerle comentarios a su ponencia. Agradezco también al director del CENDES, o coordinador, no sé cuál será su nombre específico, y a todos los demás asistentes, igual al doctor Gallegos, porque, bueno, es un honor para mí conocerlo, igual que los demás. Y voy a hacer los comentarios, quizá ocupe mucho menos tiempo del que está pautado. Me voy a limitar a hacer unos 3 comentarios. Un primero, en relación con la ponencia. La ponencia es una amplísima, tiene una amplísima revisión de la literatura, desde, digamos, para sintetizarlo, probablemente voy a sintetizarlo mal, desde 1976 hasta lo reciente y prospectiva hacia el futuro. Por tanto, se ve que el esfuerzo investigativo plasmado en ella. Eso es absolutamente evidente cuando se lee con detenimiento. Debo decir que los comentarios que voy a hacer a continuación están basados o tienen como base la lectura de la ponencia inicial que el doctor Peraza tuvo a bien enviarme y no en una segunda. Por tanto, él me comentó que no habían diferencias fundamentales entre la primera y la segunda, pero voy a limitarme básicamente a la primera. En relación con la primera ponencia y lo que acaba de exponer, quisiera hacer algunos comentarios puntuales, si se me permite la expresión, y un comentario muchísimo más general sobre el entorno internacional, no sobre el entorno nacional, porque ya tengo tiempo, algunos años, fuera de Venezuela. Entonces, en relación con los comentarios puntuales, él divide la investigación en 3 partes, una primera parte y una segunda parte, que a mí me llamó la atención cómo están divididos, porque yo creo que podría juntarse en una sola parte, digamos, la ponencia podría ser, o el escrito, el texto podría ser 2 partes, uno, la historia de PDVSA, al fin y al cabo es lo que creo que resume, y tanto desde el punto de vista organizativo como desde el punto de vista de lo que hizo, y la parte ecológica de la industria petrolera, que a pesar que tiene relaciones internacionales, pues yo creo que podría perfectamente reunirse en una sola parte. Esa primera parte la primera y la segunda parte que están divididas en 2, y probablemente aportar algunos elementos adicionales de la primera parte, de 1976 a 1998. Bien, en relación con esa primera parte, quisiera hacer un comentario muy específico, muy puntual, excesivamente puntual, sobre el uso indistinto que repito, la ponencia que leí, la primera versión, no sé si estará corregido ya en la segunda, el autor utiliza a veces indistintamente el término nacionalización y estatización. En relación con esto, quisiera precisar que en la Universidad de los Andes, cuando estábamos trabajando sobre el concepto de renta petrolera, luego quedó en definitiva en renta petrolera internacional, discutimos muchísimo eso exhaustivamente, tanto entre los que trabajábamos eso en la ULA, como con colegas que estaban fuera del país. Y un hecho nos llamó la atención, que fue qué término utilizar, qué término
correspondía técnicamente hablando a lo que había ocurrido en el año 75. Era nacionalización tal cual como había ocurrido en otros países o por el contrario, estatización. Pero nosotros llegamos a la conclusión que el término correcto era estatización, porque nacionalización, recuerden o recordemos que aparte de las ex concesionarias extranjeras, habían 3 pequeñas empresas venezolanas, Vito Juan, las Mercedes, y no recuerdo ahora cuál era la otra, que eran de venezolanos. Y esas empresas también pasaron a formar parte de lo que entonces, repito, se llamó la nacionalización. Pero no pareció y no me sigue pareciendo que el término correcto sería estatización. Eso significaría, por otra parte, desde el punto de vista estrictamente jurídico, no digo legal, pero jurídico, que las propiedades o los sistemas de propiedad que habíamos, que heredamos desde el antiguo Imperio Romano, en propiedad privada y propiedad pública, dentro de esa propiedad pública, pues habría que distinguir la propiedad pública, incluso la comunal, porque se han hecho trabajos importantes en relación con esto, bienes comunales, bienes públicos, bienes comunes, y la propiedad estatal. Muy bien, entonces añadiría llamaría la atención sobre ese hecho. En tercer lugar de esos comentarios puntuales, me llamó la atención que en las reflexiones conclusivas, el profesor Peraza cita a algunos autores bien conocidos en esta materia, y me pregunté yo por qué están citados en las conclusiones. Podrían perfectamente ubicarse uno de ellos relacionado con China, perfectamente en el entorno internacional, y el otro relacionado, el dirigido o codirigido por Miguel Ángel Santos, podría perfectamente ubicarse en el entorno nacional, me parece, en vez de las reflexiones conclusivas. Me llamó igualmente la atención que en el apéndice, que no sé si se mantendrá, repito, en esta nueva versión, el profesor Peraza cita a un informe muy reciente del Banco Mundial sobre las consecuencias y los desafíos que plantea la pandemia. Que en ese informe me llamó la atención que no hubiese mención alguna sobre Venezuela, cuáles son los efectos de la pandemia en Venezuela, pero no me atrevo a decir nada más. No sé si será que no hay información suficiente o se carece de información confiable, etcétera, etcétera. Bien, eso sería en relación a cosas puntuales. En relación al tema del entorno internacional, pues voy a comentar lo siguiente. En primer lugar, yo creo que hasta el año 2019, bueno, buena parte de lo que el profesor Peraza, de los augurios del profesor Peraza ya están ocurriendo. Es decir, hay un dinamismo, un movimiento impresionante internacionalmente en todo eso que él menciona. Entonces, para concretar lo que quiero comentar, en el año 2019 ya era observable, ya se había comprobado que había unos problemas acumulados con la globalización y sus efectos. En particular, para el mundo altamente industrializado, la desigualdad, como había crecido la desigualdad, como había algunos países altamente industrializados donde poco a poco se había comenzado a observar el relativo empobrecimiento de las clases medias. Recuerdo perfectamente el libro del francés Piketty, que fue traducido luego al inglés, que causó mucho ruido internacionalmente, y una serie de textos posteriores a ese texto de Piketty. Bueno, para el caso de los países altamente industrializados, incluyendo Estados Unidos, por supuesto, pero también los países europeos. Menos que en los Estados Unidos, pero también estaban incluidos. Y en segundo lugar, en relación con particularmente América Latina, no se diga Asia,
como también había habido ya problemas serios con el empleo, la, la desigualdad, etcétera, etcétera. Bueno, hay todos esos problemas del año 2000, con motivo de la pandemia, que aún, por supuesto, no ha terminado, como lo sabemos todos, está, digamos, en pleno desarrollo. Los científicos no auguran a decir eh, cuál va a ser, cuándo va a terminar. Los epidemiólogos, algunos de ellos, han emitido opiniones, pero no necesariamente muy acertadas, como todos lo sabemos. Lo que es este virus que acaba de aparecer, el Omicron, está ejerciendo unos efectos muy, muy importantes. Ya hay países que han cerrado sus fronteras, por ejemplo. Muy probablemente le van a seguir otros. Israel prácticamente cerró las fronteras a cualquier país. Recientemente, el sábado, le siguieron otros países limitando la entrada de los sitios de habitantes o de viajeros desde los países donde se detectó esta nueva variante. Pero adicionalmente, me parece a mí que para tratar de sintetizarlo en una sola expresión, yo tengo la impresión que debido a los problemas de la desglobalización y los intereses de la globalización y los intereses económicos que hay por detrás, que son enormes en todos los países todos los países industrializados, altamente industrializados, y en el mundo geopolítico, yo tengo la impresión que a partir de la presidencia del presidente Biden y las decisiones de política económica que está tomando, diría que hay una lucha muy importante, pero muy, muy importante, al muy alto nivel, particularmente en los Estados Unidos, entre una tendencia, una mega tendencia de mantener el status quo por parte de aquellas empresas que están profundamente integradas a la globalización, y una segunda tendencia que tendría que ver con lo que yo personalmente, a falta de una nueva expresión, he llamado o llamo un neo-keynesianismo, es decir, con una participación más fuerte del Estado, comenzando por los Estados Unidos. Creo que es una mega tendencia que ya ha comenzado a verse con las decisiones que ha aprobado el gobierno del presidente Biden. En relación con una segunda megatendencia que se va a acelerar, y es la del uso a ver, para decirlo en dos palabras, tengo la fortísima impresión que el mundo, particularmente el mundo industrializado, se está encaminando y muy rápidamente hacia un futuro fundamentalmente, a falta de una mejor expresión, lo voy a llamar eléctrico. Es decir, tratar de eliminar el carbón. Eso fue uno de los objetivos de la conferencia de Glasgow que acaba de terminar. Obviamente no se logró, y no se logró entre otras razones porque pues, los principales productores de carbón del mundo son grandes consumidores de esa fuente de energía y no tienen cómo sustituir en el mediano plazo, a pesar de que China es uno de los países más avanzados desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Muy bien, entonces no se logró ese objetivo, que era eliminar el carbón para el 2050, por las predicciones de los científicos y el cambio climático. Y para el resto de objetivos, que era uno, aumentar la contribución de los países altamente industrializados a los países a los países en vías de desarrollo, tal cual como lo llama el profesor Rodrigo, aumentar las contribuciones anuales para acelerar esos cambios. Pues bien, a pesar de que no se logró un acuerdo en esta COP26 que acaba de finalizar, pero que reveló
Recordemos que el acuerdo entre China, los representantes de China y el gobierno de los Estados Unidos se lograron un día después de leer palabra a palabra el acuerdo que ellos firmaron, donde China se compromete, entre otras cosas, sí, a bajar el consumo de carbón, a hacerlo mucho más amigable con el medio ambiente, pero en versión del presidente Xi Jinping fue hasta el 2070. Otro que me llamó muchísimo la atención a mí fue el caso de los Emiratos Árabes Unidos, porque es uno de los miembros de la OPEP que más ha diversificado la economía, el jeque de Kuwait. Digo, nosotros no podemos cumplir con esos objetivos antes del 2050. Eso me llamó poderosamente la atención, porque Kuwait tiene otras fuentes de ingreso aparte de los ingresos petroleros. En fin, hubo algunos países que decidieron que ya van a parar la exploración y la producción de petróleo. Claro, esos países no son países grandes productores de petróleo. Muy pocos productores de petróleo, como por ejemplo Francia, pero también está Costa Rica, que yo sepa, Costa Rica no debe producir ni un barril de petróleo. Fueron 10 países que crearon una alianza. En fin, tengo la fuerte... y finalmente, acabo de leer un artículo en National Geographic de septiembre de este año, según el cual en el estado de Tennessee, donde están establecidas la mayor cantidad de empresas que están produciendo vehículos eléctricos, decidieron acelerar la producción de vehículos eléctricos para los próximos años, en los años que vienen. Muy bien, estos son megatendencias internacionales. Como todos sabemos, esas megatendencias internacionales pueden sufrir cambios, pueden sufrir algún efecto no previsto, pero yo tengo la fortísima impresión que al menos en el mundo fuertemente industrializado, altamente industrializado, por la presión de los grupos ambientales y por la presión de grupos económicos, donde hay repito, esa fortísima relación, desencuentro, el mundo se va a encaminar hacia un mundo con menor cantidad, con menor producción y por tanto de consumo petrolero. Estoy hablando del mundo altamente industrializado. Por supuesto, el profesor Rodrigo tiene razón en el sentido que la megatendencia prevé más bien un aumento del consumo de producción de vehículos de combustión interna y por consiguiente a base de gasolina y por consiguiente para los países menos desarrollados en los próximos años. Casi que voy a terminar con unas cifras para tener una idea de lo que estamos hablando. En el mundo más o menos hay 1.500 millones de vehículos, de los cuales apenas el 4% son vehículos ya circulando eléctricos. Bueno, se prevé que este 4% va a aumentar mucho. Y China es el país que tiene la mayor cantidad de estos vehículos eléctricos, alrededor de un 35-40%. Se prevé que esta producción de vehículos eléctricos se va a acelerar de aquí al 2030. Y por el contrario, se va a acelerar también, o casi que va a duplicar la producción de vehículos a combustión interna para los países menos desarrollados. Con esto termino mi exposición, mis comentarios. Le agradezco enormemente su asistencia y su paciencia. Bueno, muchísimas gracias, profesor Jesús Mora Contreras. Bueno, excelente el complemento de la charla del doctor Rodrigo Peraza y con algunos añadidos y unos agregados, bueno, en un tema que realmente es un tema científico, pero que se ha vuelto muy político, porque uno ve la polémica con respecto a la transición energética y es tremenda. Bueno, vamos aquí a ver algunas preguntas que han hecho los asistentes y pueden ir agregando preguntas pues, en el camino. Las preguntas van dirigidas prácticamente a los dos ponentes. Lo primerito es con el CENDE, o sea, no la quiero dejar fuera porque dice cuándo ofrecerá en la red un nuevo número de su publicación.
Estoy revisando y la última data del año 2017. Bueno, realmente no es una de las charlas, pero es para el centro. Ahora, aquí una pregunta de Jorge Pérez, del profesor Jorge Pérez. Petróleo, ¿cuál ha sido lo positivo de su explotación frente a la crítica informada? Otra pregunta también del profesor Jorge Pérez. Por favor, me gustaría conocer de usted la relación actual de Estados Unidos y PDVSA. Luego, también del profesor Jorge Pérez, PDVSA, ¿cómo están operando la intervención de interés nacionales y extranjeros? Y Guyana, ¿qué perspectiva tiene en el mundo del petróleo? ¿Cómo puede jugar Venezuela en esta situación? Realmente son varias preguntas. Luego Jesús Contreras nos dice, ¿quién está invirtiendo en generación de energía? Puertos en los países de América y Asia. Importante observación del profesor. Pone aquí también otro participante. Entonces, bueno, quedan esas dos preguntas. Yo no sé si quiere, luego si irán agregando otras, no sé qué comentario quisiera hacer el profesor Rodrigo Perazzi y luego también el profesor Mora Contreras. Gracias. Profesor Rodrigo, que tiene el micrófono cerrado. Ok, ya lo abrí, Rafael. ¿Me puedes repetir la pregunta? Porque no la capturé bien. ¿Cómo no? Las preguntas serían, son un poco variadas, pero la idea es leerlas todas ahorita y después vamos agregando, ir afinando las preguntas que hay en el camino, ¿no? El petróleo, ¿cuál ha sido lo positivo de su explotación frente a la crítica informada? También por favor, me gustaría conocer de usted la relación actual de Estados Unidos y PDVSA. Después, ¿cómo están operando la intervención de intereses nacionales y extranjeros? Y finalmente, ¿qué perspectiva tiene Guyana en el mundo del petróleo? ¿Cómo puede jugar Venezuela en esta situación? Ok. Son varias cosas, ¿no? Realmente la relación con Estados Unidos creo que está muy fría, ¿no? Salvo que a nivel diplomático se esté haciendo algo que no se conoce y entonces, bueno, ahí uno puede especular y decir cosas. Yo no voy a decir nada porque no tengo información. ¿Okay? Para mí, las relaciones con Estados Unidos en materia petrolera y en otros campos a mí están suspendidas. Yo no tengo otra opinión, ¿no? Con PDVSA, bueno, igual, obviamente, igual. Yo creo que la relación de PDVSA en Estados Unidos está muy mal. Bueno, tan mal que tenemos prácticamente como otra PDVSA, que los Estados Unidos han reconocido autoridades de la PDVSA, de la otra, vamos a decirlo así, la otra PDVSA, ¿no? De manera que de alguna manera desconoce a la PDVSA actual. Eso realmente crea una confusión muy grande a nivel de los jugadores externos como nosotros, ¿no? En el caso de Guyana, sí lo menciono porque han habido noticias según las cuales pues, son muy promisorias las exploraciones que se han hecho allá, incluso la producción ya se está obteniendo en ese país. Y claro, también es cierto, ¿no?, que la mayoría de esas noticias son de origen, vamos a decirlo así, místico. Es decir, son especulaciones del que escribe en un momento dado, ¿no?, en base obviamente a alguna información que posee y que nuevamente pues, no revelan con mucho detalle, pero sí, es un ruido que hay allí y hay que seguir monitoreando lo que está ocurriendo en Guyana, ¿no? Porque verdaderamente, si ellos
siguen adelante, ¿verdad? Y tienen las posibilidades de producir petróleo comercial, o sea, petróleo que pueda demandar el mercado, eso no es una buena noticia para nosotros. ¿Okay? Todo lo que sea nosotros tenemos supuestamente unas grandes reservas de petróleo, pero de petróleo pesado y extrapesado. Y mientras ese petróleo pesado y extrapesado está ahí abajo, ese petróleo no va a servir de nada. Y estará ahí abajo en la medida en que no sea económicamente rentable extraerlo. ¿Y por qué no es económicamente rentable? Bueno, no lo será, ni lo es, porque hay fuentes alternas mucho más económicas, ¿no? De manera que todo eso tenemos que verlo, y por eso que yo, digamos, algo así como una especie de alerta, ¿no? Ok, no olvidemos lo de Guyana, pero ok, Guyana porque es un vecino que está al lado, ¿no? Pero también, en verdad, a ver, cualquier otro país que esté haciendo eso importante para extraer petróleo y ver hacia dónde van, es decir, qué tipo de petróleo, ¿verdad? Y cuál es el volumen y cuáles son las perspectivas. Entonces, cualquier país que esté en esa situación también es importante para nosotros. Ok, ya. Gracias, profesor. No sé si el doctor Mora Contreras quiere hacer algún comentario al respecto acerca de las preguntas. Una precisión que se me pasé por alto en el comentario que quería hacer es que el siguiente creo que es bien importante para esto que estamos hablando, incluso con una de las preguntas, el grueso de la producción no OPEP a partir del 2008-2009 incrementó extraordinariamente. Yo tengo una gráfica por allí en uno de los textos, una de las presentaciones que hice recientemente, según la cual en el año 2019-2020 la producción no OPEP superó, luego de muchísimas décadas, a la producción OPEP. ¿A qué se debió eso? Bueno, se debió fundamentalmente a la explotación masiva, a la extracción masiva de petróleo de esquisto en los Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos, en algún momento reciente, no tengo las últimas cifras actuales, llegó a ser el principal productor de petróleo del mundo. Creo que es un comentario, una información que hay que tener presente. En relación con la relación Estados Unidos, Venezuela y PDVSA, sabemos todos que la producción, la última que revisé según los datos secundarios que maneja la OPEP, porque que yo sepa, el ministerio dejó de publicar el famoso petróleo y otros datos estadísticos desde 2014, luego ya no se dio esa información pública como tradicionalmente se había acostumbrado en el país. Seguramente se le da esa información a quienes tienen inversiones extranjeras en Venezuela, China, Rusia, etcétera, pero también Estados Unidos. Entonces, en relación con la producción del 2020, que es el dato que tengo, representó apenas el 16%, un sexto de la producción del 1998. Lo que significa en términos históricos, para tener una idea comparativa, que la producción de este año 2020 estuvo más o menos aproximadamente, era la producción que Venezuela tenía en el año de 1943, el año de la famosa reforma petrolera del general Medina Angarita, con las empresas concesionarias, Creole Petroleum Corporation, Shell, la Grande Oil Company, con la intervención del gobierno de los Estados Unidos por la necesidad
que había del petróleo venezolano para mover la maquinaria de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Entonces, en el año 2020 estábamos más o menos aproximadamente produciendo alrededor de 500.000 barriles diarios, del año de 1943, lo que significa, siendo un país que vivía de la renta petrolera, digamos, movía la economía, la renta petrolera internacional, evidentemente eso no había manera de que no trajera como consecuencia ese empobrecimiento de la economía venezolana y de la población venezolana, debido precisamente a que la mayor dependencia que se puede observar en la historia venezolana, en el siglo de historia petrolera venezolana, de 1920 al 2020, la dependencia casi absoluta de los ingresos petroleros externos y particularmente de la renta petrolera, así como de su manejo, estuvo durante hasta 2013, 2014. Muy bien, prácticamente Venezuela no exportaba casi nada en comparación con otros productos. En relación con esa relación de Estados Unidos, bueno, entonces las sanciones comienzan en agosto de 2017 y a partir de las sanciones, sin duda alguna, ha afectado la producción petrolera venezolana, sin duda alguna. Y la exportación la ha hecho mucho más. Lo poco que se exporta para satisfacer compromisos internacionales de carácter político o de carácter económico, político en el caso de Cuba y económicos y geopolíticos en el caso de China, esa exportación se dificulta, como ustedes lo saben mucho mejor que yo. Pero debo decir, en honor a la verdad, que el gobierno de los Estados Unidos, digamos, me parece unas sanciones un tanto ambiguas, hay que mirarlas con mucho detenimiento, porque en el caso de Chevron Texaco, el gobierno de los Estados Unidos le ha venido renovando los permisos que periódicamente le está dando, le acaba de renovar el permiso por otro tiempo más. No sé si había otra pregunta en la que podría intervenir. No creo que eso era todo. Bueno, mientras llegan muchas gracias, profesor. Mientras llegan las otras preguntas, bueno, yo quisiera un comentario que yo sé que como moderador no me corresponde, pero yo creo que la destrucción de PDVSA comienza ya en el año 2000 y debe ser una empresa de 3 millones de barriles que iba para 6, y la destrucción de la refinería, de los yacimientos, de todas esas cosas. Prácticamente las sanciones influyen, pero en mi opinión es como la guinda de la torta, no es la torta en sí. La torta es la destrucción que hicieron de la empresa, pero bueno. Pero una pregunta mientras llegan las otras es referente a que no hay duda que estamos en una transición energética y, como dijo el profesor Mora muy sabiamente, vamos hacia un mundo eléctrico. Y es cierto, pues con las energías alternas ya parece que el carbón y la energía eólica y la solar son más económicas que algunos fluidos, que algunos combustibles fósiles para generar electricidad, aunque claro, con el agravante de cuando no hay luz, cuando no hay luz no hay sol, y cuando no hay viento tampoco hay energía eólica. Hay problemas todavía en el almacenamiento de tecnología, pero hay otra tecnología que se está colando. Quisiera un comentario de ustedes sobre eso, ya que mientras llegan las preguntas, que es la captura de carbono. La captura de carbono todavía está un poco en pañales, aunque está tan avanzado, tan lenta como podrían estar la disrupción tecnológica solar o eólica. Y puede ser una sorpresa porque la captura de carbono podría ser que en los procesos que genera el petróleo, que no solamente el petróleo, es la petroquímica, que también tiene que ver con la cuestión del carbono, las empresas de cemento y una serie de empresas que generan, eso podría, si se desarrolla muy bien la tecnología de carbono, no sé qué opinan ustedes, si eso podría dar un giro en la industria petrolera mundial y entonces prolongar por un tiempo más la existencia del petróleo, ya que seguiría existiendo con muchísima menos generación de carbono porque este sería capturado. No sé qué opinión tienen ustedes al respecto. La verdad es que no tengo una respuesta, mi apreciado colega. No, mejor voy a pasar esa pregunta porque no tengo muy clara la respuesta. Sí, claro, esto es especulación pura, pues todavía
Eso es cierto, todavía estamos en el terreno de los hieras, si esto sucediera. Simplemente, Yo profesor Mora, no sé si tiene le algún puedo, comentario. Gracias, le puedo profesor. añadir algo. Le puedo añadir algo. Yo hice una presentación la semana pasada a unos colegas de la ULA y a unos colegas hispanohablantes sobre justamente eso. A ver, lo llamé el petróleo y el futuro de Venezuela, donde tomo la información de la Agencia Internacional de Energía de la oferta y el consumo mundial de energía mundial. Obviamente sabemos que estos son agregados, ¿no es cierto? Difiere del caso de los Estados Unidos, con el caso de la Unión Europea, con el caso de China, etcétera, etcétera, el sudeste asiático, y en el caso de los países menos desarrollados. Pero a ver, lo que se puede observar en esa gráfica es que lo estoy diciendo por memoria, el carbón que se consideraba, recuerdo cuando hacía mis estudios en Francia, ya se consideró en Francia a partir de los aumentos de precios de la OPEP de la década de los 70, que fue cuando comenzó lo viví personalmente, los programas estos de eficiencia energética a partir de la utilización de la política fiscal como una orientadora de la política energética. Lo dejo así. Entonces, en relación con el carbón, recuerdo yo que los escenarios que se hacían en la década de los 70 y luego sucedió con la mina, era que el mundo iba cada vez a dejar de consumir menos carbón y mucho más petróleo y sobre todo gas natural. Pues la sorpresa que nos llevamos todos es que a partir de cierto momento, si mal no recuerdo, la década de los 90, la producción mundial de carbón comenzó a aumentar y no cesó de aumentar, excepto en los últimos 3, 4 años que se ha equilibrado la producción y consumo. ¿Por qué? Pues debido a una impresionante tecnología que se creó para extraer líquidos del carbón. De hecho, uno de mis antiguos profesores allá en Francia, el profesor Jean-Marie Martin, que es uno de los impulsores de la Enciclopedia de la Energía que les comentaba inicialmente en francés, publicó un texto a inicios, a ver, 2010, 2011, donde se preguntaba a él si el carbón sería la energía del futuro. Pues yo tengo la impresión, debido a las presiones de los científicos, a las explicaciones de los científicos muy convincentes sobre el cambio climático y a las presiones, por tanto, de los ambientalistas, sobre todo, me parece, de los jóvenes en el mundo entero, que eso tiene sus días contados. Voy a recordar, para terminar esta intervención, voy a recordar que una frase que me acuerdo haberle escuchado, haber leído del jeque Yamani, que como digamos, recordemos que fue el ministro de Petróleo de Arabia Saudita durante muchísimos años, hasta 1983, 84, con motivo de la caída de los precios internacionales que hubo, que dijo, recordemos que la edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras. Entonces, yo supongo, estimo con estas megatendencias, que buena parte del carbón que está en los yacimientos y buena parte del petróleo, particularmente de petróleo venezolano, de la paja petrolífera, no, independientemente que sea esa cantidad que se tiene hoy en día, alrededor de 300.000 millones de barriles, certificados no solamente por la OPEP, sino también avalado por el Instituto de Geología del Gobierno de los Estados Unidos, que la han tomado como buena. Algunos consideran que, bueno, el tema ahí es la recuperación, el porcentaje de recuperación económicamente viable. Pero yo tengo la impresión, a ver, independientemente de esa discusión técnica, yo tengo la impresión que buena parte de esas reservas se van a quedar en los yacimientos. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por esa respuesta tan completa. Realmente no hay más preguntas. No sé si habrá otra por allí que quieran anotar. De lo contrario, bueno, nos queda ya irnos despidiendo. En primer lugar, felicitando al CENDES por su 60 aniversario, 60º aniversario, agregando tanto valor a Venezuela y ojalá lleguemos al centenario y más adelante.
Agradecer al profesor Rodrigo Peraza su magnífica disertación y igualmente al profesor Jesús Mora Contreras sus excelentes comentarios. Al doctor Carlos Walter por habernos permitido compartir con ustedes, muy especialmente a la profesora Eloísa Oramas, que ha sido la coordinadora de este evento, que yo sé que no es fácil y fíjense cómo ha fluido. Estos eventos cuando fluyen tranquilamente, la gente cree que es lo natural que sea así, no, detrás hay una gran logística y en este caso la profesora Oramas, a quien agradezco mucho, igualmente la presencia de todos ustedes. No hay ningún otro comentario, muchísimas gracias y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Me uno a los comentarios. Hago suyos mis comentarios, profesor Gallego. Gracias a todos. Muy amables. Gracias. Igual yo, Rodrigo Peraza, le agradezco a mi compañero esa amable participación. Ha sido excelente, sin lugar a dudas. Jesús, mucho éxito en tus emprendimientos. Sigue deleitándonos con tus escritos. Y muchas gracias, Rafael. Y también te agradezco que has aceptado la invitación y también que nos sigas igualmente manteniendo al día tus escritos. De manera que a todos un gran abrazo y que tengan un feliz día. Y siempre a la orden en el área de desarrollo económico del CENDES. Ustedes son siempre allí bienvenidos. Lo mismo que cuando tengan y quieran escribir algo en nuestra revista, del CENDES, igual. Así que gracias de nuevo.